¿Quieres saber un poquito más de nuestra historia y cómo nació el sueño de Bioinnovsa, Coinad y de Fitalab? Por favor, mira este video. Tenemos otra de nuestras participantes en esta mañana, quien nos va a acompañar también con parte de su experiencia, de su historia de vida. Y vamos a conocer precisamente lo que nos cuenta nuestra tercera speaker, Verónica Cepeda. Ahora sí, la presentamos a la Verito, que está aquí esperándonos. Ex becaria de Fulbright, profesional versátil, muy curiosa y con metas claras. Todos ustedes también son curiosos, ¿verdad? Las metas todavía creo que estamos entre qué quiero y qué no quiero ser. Pero así somos los humanos, curiosos tal como es la Verito. Ella se ha desempeñado en áreas de gestión de calidad, administración de empresas y se destaca en una actividad que definitivamente la apasiona por todos los poros de su cuerpo, la biotecnología. En la actualidad es CEO de Bioinnovsa y es dueña de la marca de Fitalab, especializada en la formación, en la formulación, en la producción de fitocosméticos y extractos de plantas para el uso humano y vegetal. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso también a Verito Cepeda, quien en esta mañana empieza a conversar con nosotros y nos cuenta su experiencia para compartirla con todos. Más adelante tenemos también la fotografía de participación de nuestras dos disertantes. Verito, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos. Qué gusto ver el auditorio lleno. Principalmente quiero agradecer a la Fundación KISS, a Corpo Ambato y a todos aquellos que pudieron hacer posible esta intervención y esta feria. Quiero que todos ustedes se lleven algo, un mensaje muy bueno, un mensaje muy bonito y que cale hondo dentro de su ser para que ustedes pues puedan realmente plasmar sus sueños en un proyecto de vida que pueda llevarlos a ustedes a estudiar fuera, a estudiar lo que ustedes quieran y a cumplir sus sueños y sus metas. Bueno, realmente les voy a compartir un poco de mi experiencia como becaria Fulbright. No soy una speaker oficial de Fulbright, pero les voy a hablar un poquito de cómo es el sistema, cómo fue mi aplicación y cómo me sentí. Creo que también es muy bueno que ustedes vean desde el punto de vista de alguien que ya pasó por el proceso, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa por nuestra mente, cómo es que nosotros necesitaríamos reforzar ese pensamiento y esos sentimientos que tenemos en cada etapa que está pasando en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, primero les voy a hablar un poquito del proceso, ¿no? Como ya habíamos hablado, como ya escuchamos anteriormente con Chevening, realmente las becas y los procesos de becas son bastante parecidos. Entonces vamos a ir viendo cómo fue la beca Fulbright. Como segundo punto vamos a hablar de la selección. ¿Qué va a pasar si es que me eligen? ¿Qué sigue después de que me eligen, verdad? Después mi experiencia como tal, les voy a compartir cómo ha sido mi experiencia. Y finalmente las reflexiones, ¿no? Como les decía, ¿qué me hubiera gustado saber antes de vivir esta experiencia? Por favor, siguiente lámina, gracias. Bueno, el proceso beca Fulbright. Antes de esto yo les quiero compartir. Yo cuando apliqué a la beca Fulbright había aplicado a un par de becas antes. Apliqué también a la beca OEA, apliqué a una beca más. Entonces, tal y como nos decían las anteriores speakers, uno debe aplicar a varias opciones porque hay muchísimas puertas abiertas. Entonces nosotros debemos acceder a esas puertas y empezar a aplicar. Entonces yo apliqué a varias. De hecho yo estudié también portugués, me formé en el idioma portugués y también fui aplicando a una universidad allá en Brasil. ¿Qué es lo que pasó? Apliqué a la beca OEA y lamentablemente no me gané la beca OEA. Entonces ahí fue un primer proceso psicológico para mí porque fue una pérdida, ¿no? Uno a veces no está preparado para recibir un no. Pero esta vez para mí fue una motivación. Sí, me puse triste, sí, debemos permitirnos sentir esa tristeza, pero también con esa tristeza fortalecernos y empezar a pensar en la siguiente meta, trabajar en lo siguiente, en lo que viene después. Después de esa beca, después de esa negativa de la beca OEA, vino la beca Fulbright y es entonces donde yo me armé de valor. Llegaron mis sueños y mis sueños se condensaron y es ahí cuando dije, ok, voy a aplicar a la beca Fulbright con todo lo que soy y con todo lo que tengo.
¿Qué pasó ahí? Bueno, obviamente, como les decía, es muy parecida el proceso de la beca Fulbright con Chevening y con otras becas. Aquí teníamos que rendir los exámenes, el GRE, el TOEFL. Esta beca Fulbright, les doy un poquito de historia, fue creada por el senador William Fulbright en Estados Unidos. Su idea era que haya una comprensión entre los pueblos, comprensión en el sentido en el que las personas que no sean estadounidenses puedan formarse en Estados Unidos para volver a su lugar de origen y ayudar al desarrollo de ese pueblo. Entonces, el senador crea la beca, en 1970 llega la beca acá a Ecuador y es ahí donde el programa se empieza a abrir. La Comisión Fulbright como tal tiene un programa también de formación en el idioma inglés. Habíamos hablado y habíamos escuchado a los otros speakers que nos hablaban mucho de los idiomas. Es importante y yo les quiero aquí manifestar que el inglés nos abre las puertas. Yo empecé a estudiar en la Comisión Fulbright antes de recibir la beca Fulbright, pero fue simplemente porque a mí me gustaba el inglés. Entonces, yo fui y estudié en el programa abierto del inglés en la Comisión Fulbright, me gradué en el programa abierto y realmente yo aquí les puedo compartir que me apasionan mucho los idiomas. Les decía que conozco el portugués, les decía también estudié 1 mes y medio chino, mandarín. Entonces, vean ahí que no hay límites, que nosotros estamos listos para todo y tenemos que prepararnos para todo. El portugués es mucho más fácil porque es una lengua romántica, entonces vamos ahí por lo que a ustedes les guste, pero accedan porque tenemos puertas abiertas. Entonces fui, como les decía, los requisitos era rendir los exámenes del GRE y el TOEFL, que son exámenes oficiales para estudiar en los Estados Unidos. Bueno, en este proceso de beca como tal, el que yo pasé, teníamos que rendir un examen dentro de la institución. Se rindió el examen, era la fase hablada, leí, de lectura, de escucha también del idioma inglés. Entonces uno tiene que sentirse confiado, sentir confianza. De ahí parte, y quiero que de esta charla se lleven el tema de la confianza en uno mismo, de creer en uno mismo, de tener claras las ideas y poder seguir adelante y cumplir esa meta, esa idea, ese sueño. Posteriormente a eso, pues obviamente dentro de la beca, un punto pro, digámoslo así, era el tener vínculos con la sociedad, el tener vínculos con la comunidad, tener algún vínculo era algo que me daba un poquito más, ¿no? Entonces, les animo a ustedes a trabajar en eso, a vincularse, a formar grupos, a trabajar en pequeños grupos para poder con algún fin llegar a lograr una meta, qué sé yo, ustedes como jóvenes ahora entienden un poquito más de eso, unirse y trabajar por eso. Eso les da un plus y les permite crecer mucho más. Después de eso, pues obviamente me pedían también cartas de recomendación. ¿Qué pasó? Yo ya estaba graduada de la universidad, entonces obviamente les pedí a mis profesores, con los que yo tenía más confianza o en aquellas asignaturas donde yo me había desempeñado mejor, les pedí unas cartas de recomendación. Claro está, aquí también hago un paréntesis, ¿no? Uno tiene que dar todo de sí. Yo en la universidad pues di todo. Puedo decirlo y puedo garantizarlo, di todo y me sentí satisfecha. Entonces, no le quedé debiendo nada a nadie y creo que mis profesores pudieron darme con muchísimo gusto esas cartas de recomendación. Entonces es así, siempre podemos dar más y nunca deberle nada a nadie porque tenemos que darlo todo. Entonces, seguimos luego con el Statement of Purpose y los objetivos de estudio. Entonces, aquí también son un par de cartitas que uno tiene que saber escribir en inglés. ¿Por qué? Porque obviamente la comisión te revisan toda la documentación y uno tiene que expresar en inglés qué es lo que necesita. Entonces, el Statement of Purpose, ya vamos a verle despuesito, quiere decir donde vamos a plasmar el para qué estamos hechos y qué queremos hacer con la beca, qué queremos hacer después, cuál es nuestro objetivo de vida. En eso quiero animarles a ustedes, a encontrar, aunque parece que están todavía jovencitos, yo creo que desde muy chiquitos tenemos que ya empezar a encontrar ese objetivo de vida, ¿sí? Entonces, ahí plasmé mi objetivo de vida. En este caso, para mí, mi familia nació en Patate, entonces mis familiares, yo siempre crecí rodeada de plantas. Entonces yo sí, cuando iba donde mis abuelitos, siempre estaba rodeada de plantas, arbolitos de tomate, de mandarina, de aguacate, especialmente de hierba luisa. Mi abuelita me curaba todos los males con la hierba luisa. Entonces eso se quedó muy plasmado en mí. En mis vacaciones yo iba al campo, mis abuelitos tenían unos terrenitos, hacían cosecha, entonces yo crecí con ese amor al reino vegetal. Y eso fue lo que yo plasmé en mi carta en el Statement of Purpose. Entonces yo les animo a ustedes a ver, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva después cómo es que uno se va conociendo a sí mismo para poder escribir este tipo de cartas. En los objetivos de estudio, obviamente que era lo que yo quería. Yo ya visualicé el programa que quería. Realmente antes de eso había recibido charlas, me había
me había puesto a investigar mucho de qué es lo que quería estudiar. Yo estudié fitopatología, es decir, patología de plantas. Yo me especialicé en hacer un diagnóstico de enfermedades de plantas. Había yo conocido mucho de eso. Ahora con el tema de las redes abiertas, del internet, ustedes pueden ver que el cielo es el límite y pueden ahí establecer qué es lo que quieren estudiar. A continuación, pues, se presentó la documentación en las fechas adecuadas. Yo les invito mucho a visitar, aunque no se ve ahí, pero bueno, la página web de la Comisión Fulbright es fulbright.org.es. Ahí van a encontrar un poquito más. Como les decía, yo no soy una vocera oficial. Yo soy una ex becaria que les está transmitiendo lo que sucedió, pero sí les invito a que vean en redes cómo es lo que sucede y la página web oficial de Fulbright. Bueno, continuando con este ciclo, bueno, yo presenté la documentación y aquí es importante que uno mentalizarse y tener un checklist. Muchas veces a uno le sucede que tiene tantas cosas que hacer que no escribe y que no plasma y que no tiene dónde hacer. Entonces yo les estoy dando como que ciertas ideas para que mejore su proceso. Entonces voy con mi checklist, lo que me pidan. Me pedían mis cartas de recomendación, mis hojas, también te piden los transcripts, es decir, tú necesitas que tus notas estén traducidas al inglés por un traductor oficial. Todo eso vamos poniendo en el checklist. Después de eso, obviamente, entregar a tiempo. Eso es fundamental. Como habían escuchado anteriormente en Chevening, hay fechas establecidas y uno debe entregar todo completo para que pueda ser revisada esa información. Después de esto viene el proceso de espera, ¿no? Es ahí donde uno empieza como que a dudar, a saber qué es lo que sucede. En ese proceso uno también puede rendir ya los exámenes oficiales del GRE y el TOEFL. Como les decía, el GRE es un examen un poquito más técnico, es como que un examen de ingreso a la universidad, donde tenemos lógica matemática, lógica verbal, todo esto en inglés y con un tiempo definido. Entonces sí debemos formarnos. Hay muchísimos recursos gratis en línea donde uno puede formarse y yo les invito a eso. Desde ya, si ustedes tienen esa meta, ir viendo, ¿no?, de qué se trata el GRE, de qué se trata el TOEFL, irse formando, irse leyendo para saber mínimo qué necesito y cómo es que puedo yo empezar a formarme en este tema. Y obviamente vínculos con la comunidad, como les decía, y encontrar el porqué. Ya vamos a ver cómo encontramos el porqué. Después de eso va una preparación física y psicológica. Y en realidad sí es física y psicológica, ¿no? Porque en la espera, como les decía, en mi anterior beca me dijeron que no, entonces yo estaba entre un 50 sí, un 50 no. Es una preparación psicológica para poder aceptar una negativa o también poder aceptar una respuesta positiva. Entonces, tener esas dos ideas en la mente y saber claramente qué puedo hacer después. Así que tienen que ver eso. Si hay una negativa, pues siempre entender que habrá muchísimas más puertas abiertas y tal y como nos dijo nuestra compañera de Chevening, se abrirá un nuevo ciclo el siguiente año y podrán nuevamente volver a aplicar con muchísima más experiencia. Tal cual pasa en Fulbright, puedo volver a aplicar nuevamente y con esa experiencia que yo gané en la anterior vez, pues obviamente puedo ganar en la siguiente o la cuarta porque no hay límite mientras tú quieras y tengas claro el objetivo de lo que quieres hacer en el futuro. Después de eso, ¿qué pasa? Pues la recepción de los resultados. En ese caso y en mi caso personal, pues fue un resultado positivo. Yo realmente sí me lo creí, les cuento y les digo, me lo creí porque yo di todo, como les dije, entonces uno debe quedarse sin deber de nada a nadie y yo sentí que lo di todo y que gracias a Dios llegó a mí. Y en ese caso fue la preparación psicológica y el ahora, ¿qué va después, no? Ya les vamos a contar. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos en la selección. Fue una selección positiva y ahora ¿qué sigue? Pese a que yo ya había escogido el programa que quería, porque una vez que uno aplica, dentro de la aplicación debemos poner la intención del programa que uno quiere seguir, uno quiere tomar en el extranjero. Entonces, más allá de eso, tú sabes que vas a conocer gente allá, que vas a estar expuesto a muchas cosas nuevas. Entonces, tienes que tener clarito tu porqué. Claro tu porqué, para que tu vida siga en línea recta, encontrando en tu camino muchas personas, muchas cosas que te pueden llenar y te pueden hacer crecer. En este caso, ¿cómo vamos? Y como les decía, el porqué te sirve mucho para escribir el Statement of Purpose, para poder entregar la cartita de cuáles son los objetivos de estudio. Entonces, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuáles son mis fortalezas? Les invito, porque aunque estén jovencitos, pueden ponerse a pensar una noche dejando atrás, ahí a un lado las redes sociales, de cuál es mi fortaleza, en qué es lo que yo mejor me destaco, cuáles son mis talentos, mis habilidades. Igualmente el cielo es el límite, puede ser una habilidad que uno considere chiquita, pero nada es pequeño. Lo que ustedes crean que les gusta y para lo que son hábiles, eso sirve mucho y eso hay que potencializar. Lo siguiente, reconoce tus logros obtenidos. Claro que sí, si yo me gradué, terminé mi carrera, no arrastré las materias o si las arrastré las pasé.
No importa, esos son logros pequeños, pero son logros obtenidos que ustedes deben reconocer, porque eso hace que ustedes se empoderen, que ustedes puedan llegar a decir, ok, o sea, yo logré, si logro esto, me ponen una meta más grande, pues yo la voy a tener, la voy a lograr, como sea, yo lo voy a hacer porque soy una persona capaz. ¿Sí? Muchas veces, y aquí quiero hablar un poquitito del síndrome del impostor. Imagínense que 7 de cada 10 personas sufren de un síndrome del impostor. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene toda la capacidad, pero piensa que no. Es decir, uno ha logrado muchas cosas, las personas han logrado cosas, se han graduado, lo han hecho, han vivido fuera o han vivido solos o han sacado adelante a su familia, pero no creen en ese logro y esperan que una persona fuera crea en ese logro cuando no es así. Uno debe creer en los logros propios, debe trabajar en sí mismo y no dejarse llevar por el síndrome del impostor. Todos los logros son buenos, todos los logros son positivos, todos los logros nos llevan a muchos sueños mucho más grandes. Entonces, por favor, crean en esos logros y reconozcan esos logros para que se empoderen ustedes mismos, ¿sí? Vamos a la siguiente, que es un test de habilidades o registros. Esto me pareció muy importante colocar porque a veces estamos en el colegio y estamos un poquito perdidos, ¿no? No sabemos en el tema de la habilidad. Aquí entra mucho la ayuda psicológica. La anterior diapositiva, por favor, se fue. Gracias. A veces sucede que estamos esperando un poquito la actuación del departamento de psicología del colegio, pero creo que también hay herramientas que uno mismo puede utilizar, ¿no? Hay test que uno puede tomar en línea, que uno puede entender un poco, llegar a entenderse a uno mismo. Entonces yo les invito mucho a eso, a trabajar en ustedes, a tomarse un tiempito para ustedes, a dejar las redes sociales, como les decía, y a pensar un poquito en ustedes, porque el centro son ustedes. Como por ahí también dicen mucho, ¿no? Si uno se quiere a uno mismo, pues de afuera va a llegar un montón de cosas. Así mismo viene el tema de las becas, así mismo viene el tema de uno aplicar en los programas. Entonces vamos a poder encontrar también habilidades ayudándonos de estos tests que podemos usar y los que están en línea, ¿no? También tenemos poner a prueba tus habilidades. Ahora, tenemos habilidades, yo sé que soy bueno, qué sé yo, para leer un libro, para traducir, para acompañar a la gente, para hacer algunas cosas manuales. Vamos, poner a prueba. Viene una época, qué sé yo, navideña, puedo poner un taller en el que le puedo enseñar a la gente, ponernos a prueba, porque siempre está la idea de ponernos y llevarnos a más. Tenemos muchísimos más retos, no podemos vivir en el miedo y vivir siempre en la estacionalidad, ¿verdad? Tenemos que buscar. El miedo, ese miedito también nos ayuda a seguir adelante. Entonces busquemos un poquito más, como les decía. Si yo sé sembrar, si yo sé hacer algo, hago un taller, reúno a mi comunidad y los llamo y ahí pongo a prueba mis habilidades, ¿sí? Eso me va a hacer crecer como persona. Lo siguiente, pregunta a tu familia y amigos cercanos, obviamente, a tus amigos, ¿en qué crees que soy bueno? ¿En qué crees? Porque yo me siento bueno para esto, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees de mí? ¿Cuál es tu percepción sobre mí? Eso les ayuda a ustedes a empoderarse, aunque estén chiquitos, yo sé que ustedes lo pueden lograr porque eso es importante que sepan desde ya. Lo siguiente, pues resaltar todo el tema de tus habilidades, ¿no? Resalta tus logros también, resalta todo lo positivo que tú tienes como puedas. No queremos que sean como que vayamos hablándole a la gente mucho de nosotros, no, sino que la gente se dé cuenta por nuestras acciones. Si nosotros podemos ayudar, si nosotros con nuestras habilidades podemos mejorar en nuestra comunidad, nuestra sociedad, en el colegio, vamos por ello, porque sí, porque tenemos la capacidad y ahí vamos a poder llegar a reconocernos para poder llegar a ser mejores personas. Lo siguiente, identifica tus debilidades. Y sí, porque también tenemos cosas positivas, pero también negativas. En ese caso, al identificar, sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, porque sí, tengo debilidades, soy una persona, todas las personas tenemos debilidades también. ¿Cómo trabajar mi debilidad? En este caso, por ejemplo, en mi experiencia en el extranjero, y ya les voy a contar un poquito, esa debilidad es la que para mí era ser muy sensible. Entonces, según yo, era una debilidad, ¿no? La sensibilidad de dejar atrás mi tierra y estar lejos. Entonces, identificar y saber cómo puedo trabajar. Ok, estoy sola, estoy lejos, pero puedo hacer nuevos amigos, puedo acompañarme de un grupo porque tengo también esa capacidad. Lo siguiente, mantén la mente abierta, y esto es importantísimo. Si ustedes están aplicando cualquier beca que sea, o abriéndose camino en lo que sea, la mente abierta, porque van a conocer gente diferente, van a conocer culturas diferentes, y la mente abierta es la clave para que ustedes puedan enriquecerse como personas y como profesionales. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, esta es una diapositiva chiquitita y creo que enfrasca todo lo que me sucedió a mí, ¿no? La experiencia, o sea, para mí fue simplemente de crecimiento. Yo crecí, yo llegué, digamos, a Estados Unidos como esa bebé, sin saber mucho del tema de la vida, ¿no? Del tema de la vida como tal, y terminé
como la chica o señora que ustedes ven al final, ¿no? Entonces me fue llevando todo ese proceso durante 2 años. Durante 2 años yo crecí, durante 2 años conocí, durante 2 años hice muchas cosas y me formé profesionalmente, pero principalmente como persona. Le perdí miedo a hablar en público, le perdí miedo a hablar con gente desconocida. ¿Por qué? Porque eso me permite abrirme más y me permite enriquecerme a mí mismo. Me permite salir a cualquier lugar y poder no encontrarme sola, hacer amigos, enriquecer mi cultura. Entonces eso también les invito a ustedes, a perder el miedo y a crecer. Como les digo, mi experiencia fue crecer, crecimiento personal, profesional. ¿Y cómo lo plasmé? Pues sí, como lo habíamos escuchado antes en la presentación, yo tengo ahora mi empresa que se llama DeFitalab. Es una empresa de fitocosméticos. Todo este sufrimiento, digámoslo así, toda esta felicidad también que viví, todo eso me fue llevando a un camino, y el camino fue el crear mi propia empresa y el hacer uso de todos estos conocimientos en algo plasmable, algo que pueda llegar a las manos de la gente, algo que lo pueda probar usted, lo pueda probar usted en sus manos, en su cara. Eso fue lo que yo hice y me tomó muchos años. Yo me fui en Fulbright hace 10 años, imagínense, entonces ya estoy como madurita, pero les quería compartir esto para que ustedes entiendan cómo es esa experiencia de alguien que ya pasó por eso. Siguiente, por favor. Y bueno, las reflexiones, ¿no? Después de todo lo que estábamos hablando, vamos así rapidito un resumen. Que dentro de todo lo que les hablé, lo principal era abrir la mente, abrir siempre la mente. Sí, dentro de esto viene que yo puedo conocer gente, puedo enriquecerme de todo lo que esa gente me va a dar, entonces siempre tener la mente abierta también para poder aprender. Abrir la mente quiere decir que tú puedes encontrar un programa en línea, un programa presencial al que tú puedas aplicar porque te va a expandir. Si es algo técnico, no, si es en las artes o no, no, el cielo es el límite. Abran su mente siempre y desarrollen ese potencial que ustedes tienen. Lo siguiente, confiar en uno mismo. ¿Cómo no confiar? Y como les decía, eso es lo que yo quiero que se lleven en esta charla. Confiar en ustedes mismos para que ustedes puedan aplicar o ustedes puedan entrar y abrir todas las puertas que están ahí para ustedes. Entonces confíen en que todo lo que ustedes quieran lograr se va a lograr siempre que ustedes tengan ganas, tengan trabajo, porque sí, uno logra metas, pero eso también es en base a sacrificio. Entonces recuerden mucho eso, el sacrificio, las noches en vela, el leer muchísimo, el estudiar muchísimo, tienen una gran recompensa y por favor eso llévense, ¿sí? Creer en mí mismo, pero saber también que tengo que sacrificar mi mente, porque todos somos capaces para poder llegar a ese objetivo. Lo siguiente, ser prolijo, ¿sí? Obviamente prolijo en todo lo que haces. Prolijo quiere decir ser de palabra, prolijo quiere decir llegar a tiempo, prolijo quiere decir hacer lo que voy a hacer y lo que dije que voy a hacer. Muchas cosas es muy bonito es decir, pero la cosa es hacer, en todo sentido. Tengo que hacer la tarea, la hago la tarea. Tengo que estudiar, voy a hacer la tarea. Prometí, obviamente respondo con esa promesa, sí, siempre ser personas correctas para que las cosas buenas sucedan. Lo siguiente, enfocarte en tus metas, sí, tener metas. Para tener metas, conocerse a uno mismo y obviamente tener metas altas. El cielo es el límite, chicos. Lo siguiente, dar lo mejor de ti, obviamente, siempre, ¿no? Como les decía, todo lo mejor de ustedes. Y como les dije al final de mi presentación de cómo fue el tema Fulbright, pues yo di todo. Yo les puedo garantizar que di todo. Y llegué a la conclusión y al tema positivo de eso porque yo lo di todo y le di con muchísimas ganas. Entonces, lo siguiente, permitirte estar triste, como les decía, ¿no? Dentro de toda esa experiencia, de este viaje, sí, hay soledad, hay tristeza, hay un poquito más de desolación, pero ¿qué? Te permites, te conoces, hay una debilidad, la trabajas, la sientes, la sufres, pero también de eso puedes aprender mucho y puedes usarle como un motor para salir adelante. Entonces, por favor, permítanse también, pero también de eso se puede salir y se puede salir adelante. Lo siguiente, siempre tener metas, como les decía, siempre te enfocas, terminas una meta, por ejemplo, yo llegué de Fulbright, llegué con mi maestría, pero mi meta iba más allá, ¿no? Yo tenía esa idea de tener mi empresa y aquí está DeFitalab y ustedes la van a poder ver en el Parque Montalvo, pero está plasmada y se puede observar. Entonces es la siguiente meta. ¿Y qué? Yo sé que el cielo es el límite, entonces tenemos muchas más metas adelante, ¿no? Lo siguiente, trabajar duro, como les digo, duro, que no queden ustedes. Sí, siempre uno tiene que llegar y rendirse cuentas a uno mismo y decir, lo di todo, lo hice todo bien, vamos ahí, vamos que sí se puede, puedo seguir soñando. Y lo siguiente, nunca rendirse, chicos, nunca rendirse. Hay puertas, hay miles de puertas, podemos buscar becas de la OEA, Chevening, Fulbright, hay 1 millón de becas, en SID, uno mismo puede acceder escribiendo, no perdiendo el miedo, mandando correos. Si me interesa algo, mando un correo. ¿Qué es lo peor que me pueden decir? Es no, y ese no me va a matar. Entonces, manden, pregunten, eso es lo más importante. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto al final les quería compartir un poco de quién soy yo, ¿no? De qué es lo que me gusta, mis experiencias de allá, mi graduación allá, con mi difunta madre que está en el cielo ahorita, con mi hermano. Y estoy yo, me encanta mucho, y eso no les conté un poco, pero me gusta mucho la naturaleza. Yo corro una maratón, yo hago trail running. Entonces es importante también el tema físico, la preparación física y mental. Si les gusta hacer algo también físicamente, vamos, porque esto es un desfogue y es un desahogo también para la mente. Entonces ahí estoy yo, estoy viajando, paseando, porque esa es la parte bonita, pero también la otra parte es formarse y también enriquecerse personalmente. Así que chicos, eso es todo, les agradezco mucho, espero que llegue a ustedes ese mensaje. Berito, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Berito? ¿Alguien tal vez? ¿Alguna consulta? ¿No? Vamos a invitarle a Berito. Sí, ¿una pregunta? Adelante, por favor, Berito. Claro. De hecho, básicamente es un ensayo. Es un ensayo, se escribe en forma de ensayo, porque uno coloca ahí el objetivo y puedes desarrollar 3 ideas ahí donde vas ampliando esas 3 ideas. Entonces, de hecho, sí, es el formato de un ensayo, pero plasmado ahí de qué es lo que quieres, ¿no? Que te presentas tú como persona y vas un poquito desarrollando y abriendo hacia dónde quieres llegar. Entonces, sí tiene esa estructura, pero ahí vas abriendo realmente para poner qué es lo que tú quieres y lo que necesitas y lo que puedes aportar a la vida y lo que puedes aportar a esta experiencia como tal. Muchísimas gracias a Berito por esa explicación increíble que nos deja igual, nos deja con estas ganas de querer hacerlo, de querer plasmarlo. Y nos decía, mi amor a la naturaleza, lo que la abuela me enseñó, la hierba luisa no solamente sirve para curarnos la gripe, la hierba luisa es el mejor desinfectante que existe si sabemos extraerle muy bien, por eso se la emplea muchísimo en lo que es de la belleza cosmética. Y adicional, para preparar unas salsas deliciosas para esta época de Navidad, la hierba luisa es increíble. O el lemongrass, como la conocen también. Berito, por favor, en este instante van a entregarle un reconocimiento por su participación como parte de nuestras disertantes. Recibe el recuerdo de Fundación KIST. La fotografía, por favor. La sonrisa amplia para guardar este momento.